Muy buenas tardes para cada uno de ustedes, esperando de antemano se encuentren muy bien. En esta última actividad con respecto a los videos y documentales, para cerrar, digamos, este ciclo ya de la materia estrategia de gerencia, es importante que nuevamente volví a escoger un video de DW Documental. Ya sabemos que en lo personal creo que es una de las medios de comunicación y esparcimiento de la información alemana más importantes, no solo a nivel, digamos, de Europa, sino a nivel mundial, por la calidad, digamos, de cada uno de los conceptos con los cuales ellos argumentan cada documental. Y creo que para cerrar con el mejor documental, a mi parecer también en cuanto a investigación, escogí Grandes Farmacéuticas, el poder de las corporaciones. Vamos a hablar un poquito sobre este, digamos, se puede decir, dilema y problema a nivel mundial, y al final voy a enfatizar un poco sobre uno de los ejemplos más importantes que dejan en el documental y que a nivel personal investigué. Primero, los factores claves. En este caso es importante tener presente grandes farmacéuticas. ¿A qué se refiere, digamos, este concepto como tal? Se refiere a esas empresas que en este momento dominan la industria en ese sector de la economía a nivel mundial. Estas corporaciones no solo producen medicamentos, sino que también tienen un impacto significativo y que todos deben de tener en cuenta que es un impacto en la economía global. Pero esto está teniendo, digamos, un problema porque no solo es económico, sino que esto tiene que ver con la salud pública y las políticas de salud. Son responsables de la creación, distribución, comercialización de estos productos farmacéuticos, con gran influencia en las decisiones, en este caso, en los, digamos, a nivel gubernamental, el acceso a la salud y un tema importante que es la fijación de precios. Uno de los subtemas importantes que tenemos en este caso, como lo podemos ver en el mapa, son la influencia en la economía global. Estas grandes farmacéuticas no solo generan ingresos millonarios, sino que también tienen ese papel central en la estabilidad económica de varios países. ¿Por qué? Porque estas tienen una gran capacidad de crear empleos y tienen una estrecha relación con los gobiernos. Sin embargo, ese poder económico también puede llevar un dominio del mercado, donde, como dijimos anteriormente, se puede dar algo que es fijar precios sin mucha competencia, creando incluso monopolios en este sector económico, digamos, tan especial. También se puede hablar de control de mercado. ¿Por qué? Porque las grandes farmacéuticas controlan gran parte del mercado de medicamentos. ¿Esto qué le va a permitir? Fijar precios elevadísimos, y en muchos casos pueden restringir el acceso de esos medicamentos que son esenciales, como lo vamos a ver más adelante en uno de los ejemplos que tengo. Y lo que contribuye esto a desigualdades en la atención sanitaria, que es una de las grandes falencias a nivel social que tenemos hoy en día. Manipulación de precios. En el documental yo vi que se mencionan cómo las farmacéuticas son y tiene la capacidad de manipular esos precios de los medicamentos a través de patentes. Puede mantener los precios altos durante largos periodos y que no haya competencia, porque incluso estas pueden influir en comprar a aquellos competidores que puedan hacer de pronto medicamentos genéricos. Esta manipulación afecta especialmente a pacientes que no pueden pagar esos medicamentos, generando restricciones sobre aquellos que no tienen gran capacidad económica. Y por último, patentes y propiedad intelectual. Esas farmacéuticas utilizan esa herramienta, esa patente, para que sus productos sean protegidos. Esas patentes permiten que solo aquellos fabricantes que las tienen puedan originalmente producir ese medicamento en un lapso de tiempo, lo que puede hacer que ese precio de los medicamentos sea exorbitante, porque en ese lapso de tiempo ellos pueden poner el valor que sea, porque lastimosamente tienen esa patente y nadie les puede hacer esa competencia. Ahora, prácticas comerciales controversiales. Hay muchas prácticas controversiales que hay en este tipo de negocios. Reiteramos, ese sobreprecio de medicamentos, falta de acceso a medicamentos esenciales de países en desarrollo,
como nosotros, Colombia, manipulación de estudios científicos, porque algunas farmacéuticas han sido acusadas incluso de manipular o suprimir resultados de estudios científicos para que los productos que ellas están desarrollando sean aprobados y promovidos, incluso si los resultados no fueron positivos. ¿Y esto qué puede poner en riesgo la salud de miles de pacientes? También hay un impacto en la salud global, porque esto está generando desigualdad en el acceso de tratamientos, crisis de salud pública por esos altos costos que están poniendo estas grandes farmacéuticas, y medicamentos para enfermedades crónicas versus esas enfermedades, digamos, cura de enfermedades graves. Por último, es importante hablar sobre la regulación ética. Este concepto se refiere a cómo esas grandes farmacéuticas están interactuando con los gobiernos y organizaciones internacionales. ¿Por qué? Aquí es muy importante tener presente algo: el rol de los gobiernos y los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, deben de tener un papel importante de regular y asegurar que estos medicamentos sean accesibles a nivel global, pero se enfrentan a resistencia de las farmacéuticas. Y yo creo que aquí es muy importante. Yo soy una de las personas que siempre he defendido el modelo económico capitalista, porque hoy en día es el que más da resultados, pero yo creo que es importante que los gobiernos sí puedan entrar a regular un poco este sector, obviamente teniendo una obviedad de que en todo sector económico se deben de ver beneficios, digamos, a nivel pecuniarios, pero teniendo de pronto esas conversaciones y esas negociaciones con las farmacéuticas con el fin de pronto acaparar un poco el costo para los consumidores, y de pronto el Estado poder entrar a negociar mejores precios y financiar parte de estos. Y creo que sería una gran estrategia para, digamos, regular un poco de manera correcta este tipo de sectores. Cuando hablamos de la identificación de factores críticos o la curva de valor, yo creo que es importante hablar de los precios de los medicamentos. ¿Por qué? Reiteramos, las farmacéuticas están fijando precios muy elevados y a medida son inalcanzables para muchas personas, especialmente en países como el nuestro. Entonces, esos accesos a medicamentos también es otra parte de la curva de valor que hay que validar. Y las farmacéuticas invierten grandes sumas de dinero en investigación, pero la mayoría de sus innovaciones están centradas en medicamentos de alto precio. Y sabemos que ese tipo de medicamentos precisamente se está realizando para personas que lo necesitan mucho más, y no todas tienen acceso a estos. Esto crea una curva de valor donde la innovación está vinculada a un precio elevado, pero el acceso a la innovación se vuelve muy limitado, y eso puede, digamos, ser perjudicial. Y la relación de gobiernos y regulación, yo creo que con eso se cerraría esa curva de valor. Ya con respecto a unas propuestas, digamos, que nos acerquen a un océano azul, yo diría que se puede en este caso reducir. ¿Qué podríamos reducir? Se podría reducir las farmacéuticas, en este caso podrían reducir la dependencia de patentes excesivas. Pido disculpas, voy acá mejor a compartir el mapa para que las interacciones no nos afecten el video. Pido mil disculpas. Vista. Listo, ahora sí. Mil disculpas por la interrupción. Entonces, hablaba de reducir, las farmacéuticas podrán reducir la dependencia de patentes excesivas, porque esto va a permitir tener una mayor competencia, y eso va a poder bajar, digamos, los precios de medicamentos. ¿Yo qué eliminaría? Yo eliminaría el enfoque exclusivo a medicamentos, entre comillas, de lujo, y permitir que las farmacéuticas también pongan el foco hacia un acceso universal de medicamentos esenciales con el fin de eso, y no solo de lucrarse. Yo creo que incrementaría la colaboración con gobiernos, como decía ahora, es una de las mejores propuestas que yo veo para regular este tipo de sector económico, y las ONG.
para mejorar la distribución de medicamentos en países en desarrollo y zonas muy marginales. Y por último, yo crearía unas nuevas formas de investigación y desarrollo de medicamentos a precios accesibles, y yo tal vez explotaría modelos de negocios más alternativos, como decía ahora, que digamos haya una distribución pública, o incluso que la producción de esos medicamentos genéricos puedan entrar a la competencia también siendo regulados con sus componentes, pero generaría de pronto más acceso a los mismos y bajaría de precio los demás. Ventajas competitivas de la estrategia, pues yo creo que de los criterios a tener en cuenta es enfocarse en la equidad del acceso a la salud y la creación de medicamentos que sean accesibles. Y en cuanto a criterios divergentes, diferenciarse por su modelo de negocio ético, accesible, que no solo dependa de maximización de beneficios, que yo creo que este tipo de sectores económicos no debe tener ese foco, porque digamos que eso va a llegar por añadidura, porque la salud es muy necesaria y por ende ellos deben de tener un foco de diferenciarse en algo más ético y más centrado. Y el mensaje central contundente de que medicamentos para todos, no solo para los que lo puedan pagar. Ahora, en cuanto a un modelo Balance Scorecard, el objetivo podría ser mantener la rentabilidad, ¿cierto? Mientras se reducen los costos de producción, pero esa rentabilidad enfocada no en aprovecharse de la necesidad de la sociedad, sino una rentabilidad estable para que pueda cubrir los costos, obviamente un costo de oportunidad del inversionista, pero que parte de eso sea financiado por los mismos impuestos que la sociedad paga día a día. El objetivo también en cuanto a la perspectiva del cliente, poder aumentar el acceso de medicamentos a precios accesibles en mercados de desarrollo. Perspectiva de procesos internos, cómo las compañías farmacéuticas pueden mejorar la eficiencia en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos sin hacer o elevar esos costos. Y por último, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, yo creo que es fomentar innovación y formación, pero a un nivel más ético en el negocio. Por último, yo creo que es importante de los ejemplos que más me dio tristeza y más me llamó la atención fue el de Martin Shkreli, que nos mencionan en el documental, porque fue un inversionista joven que obviamente tenía muchos millones de dólares en administración, porque era un administrador de un fondo de cobertura y un fondo de inversión, pero se enfocó principalmente en la industria farmacéutica. Y lo que hizo fue lo que hablábamos ahora, comprar una patente de uno de los medicamentos más esenciales, en especial para las personas que sufren de VIH, porque este tipo de medicamentos para estas personas son de mayor importancia, porque obviamente como tienen un sistema inmunológico muy débil, pueden quedar, enfermos con cualquier parásito. Y lo que hizo fue precisamente comprar la patente. En este momento se me escapa el nombre técnico del medicamento, pero este medicamento costaba alrededor de unos $13.5. $13.5 tenían acceso, en este caso, las personas para este medicamento. Ya lo recuerdo, el Daraprim, en especial en Estados Unidos. Reitero, es un medicamento que es en especial uso para los pacientes de VIH. Ellos tenían acceso a ese a $13.5 y él compró la patente para venderlo alrededor de los $750. Si vemos el nivel porcentual de crecimiento, esto sobrepasa un 5.000%. O sea, eso no tiene lógica a nivel ni siquiera empresarial, que uno diga voy a tener un negocio del 5.000%. Y ahí es donde yo veo el mayor defecto de este tipo de industria, de aprovecharse de la necesidad, porque eso es aprovecharse de la necesidad. Y reitero, yo sé que en cualquier modelo capitalista es importante la rentabilidad, pero eso es un abuso de poder, y ahí es donde deben de intervenir los entes gubernamentales, llegar a unas negociaciones, porque si se permitió la compra de esa patente, llegar a una negociación, unos precios justos, y que con los impuestos que paga la misma sociedad, parte de ese dinero justo pueda ser financiado para que al consumidor final se le pueda dar de una manera más accesible.
y no se pierdan vidas por querer lucrar a un nicho pequeño del mercado. Es muy importante también tener presente que en el 2022 este inversionista quedó vetado de por vida de este tipo de industrias farmacéuticas en un fallo antimonopolio en los Estados Unidos.